Vale, Jesucristo. No, hablemos de Jesús. Para ti Jesús es un cuento. Sobre todo para atacar esa idea Es de un que cuento. Eso, Jesús. A ver, hay que diferenciar dos Jesús. Hablemos de Jesucristo. Vamos No de la figura histórica. No de la figura. ¿Quieres hablar La de.? figura histórica es. Pero eso es casi un- hay consenso de que existió un señor, Jesús de Nazaret. Pero de que- eso es lo más divertido. Casi no. No, o sea, vale, ok, es lo venga. más divertido. Te dejo, libertad. Hablemos de Jesús. Como tú Hablamos de quieras. Jesús. Venga. Hay dos Jesús. Hay dos Jesús, ¿no? El Jesucristo, ¿no? La figura mítica. Jesus Christ. Jesús es hijo de Dios y no existe. Dios existe y se manifiesta de diferentes maneras. No existe. Y aquí te lo van a demostrar, para que veáis. Jesus Christ. El Jesucristo. Y Exacto. luego tenemos a Jesús. Camilo VI. Y luego Jesús de Nazaret, ¿no? Que sería efectivamente la figura histórica. Josué, ¿Qué ¿tú está? ¿Jesús de Nazaret y Jesucristo? ¿Solo hay esos dos o qué? Yo no sabía, yo pensaba que solo había uno, ¿eh? crees? ¿Y crees que hay una evidencia? Aquí enlaza esto un poco con los milagros, ¿no? La Eso es resurrección, muy interesante la también, resurrección ¿no? de Jesucristo como una prueba, ¿no? De la existencia de Dios. Para ti tú la niegas, por supuesto. La resurrección de Dios, eso es mentira, porque cuando se murió, él no ha podido hacer una resurrección. La gente dice que ha habido una resurrección y tal, pero ¿la has visto, ¿la has visto a Jesús de verdad? No, pues entonces eso es mentira. Tú la niegas, ¿no? La resurrección de estaría, Cristo. estaría guapísimo que la aceptara aquí ahora. ¿Te imaginas que lo dices? Sí, bueno, eso fue posible. Me fliparía. Tú la afirmas. Yo creo que hay evidencias para creer que Jesús resucitó de entre los Que muertos. resucitó. O sea, que fue crucificado y que posteriormente resucitó. O sea, tenemos pruebas históricas hoy para afirmar que Jesús murió en una cruz romana alrededor del 30 después de Cristo. No, ¿por qué me tragas este anuncio? ¿Qué le pasa? Tenemos Sí existió, se hizo humano para cosas. Pues mentira. No existió. Y aquí te están explicando. evidencia histórica para saber que a los 3 días la tumba se encontró vacía por unas mujeres. Tenemos evidencia histórica hoy para justificar que más de 500 personas afirmaron verlo vivo después de la Hay evidencias resurrección. históricas. Eso es muy fácil. Se puede haber ido, ¿vale? Se puede haber ido de la tumba, pero porque nunca lo hayan puesto. O a lo mejor, yo qué sé, a lo mejor murió y se ha desintegrado y ha desaparecido ya vivo, ¿sabes? Así que yo no estoy de acuerdo en eso. ¿Y qué dices tú? Está equivocado. Y aquellos que no creen porque no lo ven, porque Dios es un ser que aunque no lo veas, lo sientes. Y si lo crees, lo verás en todos lados. ¿Está el creer o no? Yo no lo creo porque yo no lo veo, ya está. Por eso yo no creo en Dios. Históricas de De esto. todas estas cosas que estoy contando. Y tenemos evidencia histórica de que la iglesia cristiana del siglo I, contra toda presuposición, porque nadie creía en ese tiempo en la resurrección de los muertos, creyó que Jesús había resucitado entre los muertos y avanzó de una forma increíble, estando dispuestos a morir por esa verdad. Esas son evidencias históricas. Estas evidencias históricas que existen, O sea, este está diciendo evidencia histórica y ya te dice, bueno, es que no sé si es así o no es así, ¿sabes? creo que tienen la mejor explicación si Jesús realmente resucitó entre los muertos. ¿Tú habéis escuchado esto de las evidencias de la resurrección? No de la existencia, sino que se encontró la tumba vacía y que se vio Jesucristo durante días. Que de hecho son testimonios, por cierto, de fuentes históricas no únicamente cristianas, sino también no cristianas. Las fuentes históricas alternativas también tienen sus peros. Tienen sus peros todo esto. ¿Cuáles son las fuentes alternativas? Perdóname, bueno. por saber de qué está hablando. Bueno, a ver, por un lado tenemos a Flavio Josefo, ¿no? Sí. Que dijo, que Jesucristo existió. O sea, bueno, que Jesús de Nazaret existió. Sí. Tenemos por otro lado los testimonios, bueno, Juan Bautista, ¿no? Que por otro lado Juan Bautista también existió, ¿no? Que Juan Bautista fue pero una persona real. testimonios no cristianos tenemos el Talmud judío, tenemos a Marrabás, tenemos a Plinio el Joven, tenemos a Luciano, tenemos a muchos historiadores romanos, paganos y cristianos afirmando que Jesús en el siglo I existió, que murió en una cruz romana. Después tenemos afirmaciones de que sus seguidores estaban dispuestos a morir crucificados o apedreados o en un ¿Cómo van a morir las personas que creían en él? ¿Cómo van o sea, van a decir, voy a morir porque yo creo en Jesús, por ejemplo? Yo soy Jesús y hay alguien que cree en mí, básicamente. ¿Por qué esa persona va a morir por mí? Eso es mentira. O sea, sí que estuvo crucificado y tal, pero luego no resurgió, como dicen esto es mentira. romano por afirmar que Jesús estaba vivo y que lo había La Biblia es una farsa. Todo lo que dicen en la Biblia, sinceramente, muchas de las cosas que dicen son mentira. Así que dejen de decir otras cosas porque la Biblia dicen cosas, o sea, tienen que existir. La Biblia tiene que existir por una simple razón. ¿Por qué? Porque todo el mundo dice que mucha gente dice creo en Dios, no creo en Dios. Pues si quieres en Dios lo demuestran con la Biblia, pero en realidad la Biblia no sirve para nada. Y te están diciendo aquí. visto con sus propios ojos. Yo a lo mejor me estoy equivocando, pero eso no. Igual todas esas cosas las tenemos recogidas
por historiadores, de nuevo, cristianos, no cristianos Pero yo lo que no entiendo y es... paganos. ¿Por qué este está mirando tanto a este? ¿Qué? ¿Le gusta o qué? Hay un pero en todo esto. Y es en el momento exacto histórico. En el momento exacto histórico en el que Jesús resucita, tenemos que ir a los textos que nos hablan de ese momento histórico. No tanto que historiadores romanos nos hablen de lo que los seguidores dijeron o lo que los seguidores hacían o los problemas políticos que causaban esos seguidores, sino tenemos que ir a quiénes son los historiadores que apuntan a ese exacto momento en el que se abrió la tumba y Jesucristo no estaba. Y Jesús no estaba, ¿no? Entonces, mira, Eso es mentira. Eso que están diciendo de que Jesús no estaba... Bueno, puede ser verdad. A ver, yo me estoy equivocando. Puede ser verdad, pero a lo mejor yo creo que ¿cómo te digo? Que se ha espolvoreado, o sea, que ha desaparecido todo el cuerpo y ha hecho... Y ya han aparecido unos polvos o cualquier cosa. Y ya. ¿Has sentido voces que te digan si algo estás haciendo mal y de pronto te ayude en un momento difícil? ¿Ese Dios? No, no lo he sentido. Porque no existe. mira, yo me baso aquí sobre todo en el libro de Antonio Piñero, que es un historiador español que aquí en España es como el mayor El mayor historiador de la figura de Jesús. experto, incluso a nivel mundial se le reconoce. Yeah. Él en su libro pues habla de que es muy complicado porque hay historiadores que son como muy procristianos y que él dice que están sesgados, hay otros que no. De hecho, hay historiadores que han incluso negado la existencia del Jesús histórico. Él Que piensa... no hubo nadie que estuvo en esa Sí. época, en esa zona. El problema central de todo esto Hombre, ¿cómo lo pueden negar si no han estado en esa época? La persona mayor del mundo no ha podido vivir en esa época. Para vivir en esa época ahora mismo tendrías que tener 10.000 trillones de años. Y aparte de tener 10.000 trillones de años, hay cosas que a lo mejor dice, oye, respeta, por ejemplo, te dicen a ti, te dicen, respeta, que están hablando los adultos. Pues hay que decir, respeta, que están hablando los viejos, ¿sabes? Los muy viejos, ¿sabes? Claro que sí existen los milagros. Y ahí te dices, que no existen, no insistas. Hay casos de personas que se han salvado ante hechos que son explicables de Dios. Eso no es verdad. Entonces, ¿por qué hay gente que se ha atropellado? O sea, dicen, ojalá no me atropellen, o sea, entonces ahí, ¿vale? Hay un accidente y estás muy herido y dice, ojalá no muera, y muere, ¿qué pasa? Ese no es Dios, si tanto existiera Dios, el cáncer no existiría. es que Son muy pocos y no están reconocidos por la academia ni por los grandes eruditos O sea, de la antigüedad. Ahora vamos a la pura ciencia e historia. Hay un consenso, Sí, podríamos lo decir, hay- fuerte de que Jesús de Nazaret... Yo lo que no entiendo de Jordi Wild es, ¿por qué no usa este micro? Tanto que dice, tanto que le gusta hacer las entrevistas y todo esto y que es el mejor entrevistador de YouTube o tal, ¿por qué no usa ese micro? En vez de utilizar el micro que usa. Que el micro que usa en una entrevista es una puta mierda, este no. Hay personas que ante la muerte han resucitado, ese es Dios. Que no han resucitado y los que han resucitado es porque en realidad no estaban muertos. existió. Y que murió en una cruz romana Si eso fuera verdad, mi abuelo estaría vivo. Y- alrededor del 30 de... ¿Eso no está tan claro? efectivamente murió en una cruz romana. Pero hay otros datos. Vale. Aquí está la cuestión. Hablemos de eso. O sea, Jesús de Nazaret sí existió, pero todo lo que dicen después no es verdad. Antonio Piñero... ¿Por qué él tiene que ser? ¿Por qué a Jesucristo le han puesto como que es Dios y a mí, por ejemplo, no me han puesto que es Dios? Ah, porque sé que no es verdad. No puedes decir que Jesús es Dios y que su mejor amigo no es Dios. ¿Por qué? Él tiene una metodología, porque esta es la cuestión. Mahoma, hay una inscripción en el que está escrito Qué sucio Mahoma, está, es decir, hay mis gafas. como una evidencia material de ello. Pero Jesús, lo que pasa es que los únicos textos que hablan de él son precisamente los textos de la Biblia y los apócrifos. No, es que eso... Ni los médicos ni saben explicar por qué una persona resucita. Porque ahí está Dios. A ver, no está muerto. A lo mejor le da un paro cardíaco y luego, y luego ha vuelto a estar vivo, pero porque el paro cardíaco no ha sido a tope. Si a tope no estaría así, ¿sabes? Eso es mentira. Eso es lo que digo que ¿Eso es que dices no tú? cierto. O sea, a Jesús De- se le de ese- menciona en fuentes externas momento- contemporáneas. me refiero que hablan- Lo, que la lo Biblia cual, habla lo, de cual la- es, o sea, lo cual es increíble. Del Jesús histórico. Esto es interesante ponerlo en contexto. No del Hijo de Dios, de Jesús. Del Jesús histórico. de Nazaret histórico. Contemporáneas hay más de 11 fuentes diferentes, cristianas, judías y paganas. Mientras que de otros personajes históricos como Julio César, contemporáneos, tenemos 2. Y esto es increíble, sorprendente, porque estamos hablando de un judío de clase baja, de padre carpintero, que no se mueve prácticamente de la zona de Judea, lo cual es tremendamente... Su padre puede ser carpintero, pero si dicen que es Dios, dicen que su padre es carpintero, pero dicen que existe Dios. ¿Qué es? ¿El padre carpintero es el Dios? ¿O qué? Porque dicen que Dios no es su mismo padre. O sea, que su padre no es Dios. Entonces, ¿qué cojones? Y que la Virgen María le tuvo sin haber tenido, o sea, que le tuvo por arte de magia, porque dijeron que ella era virgen
y que había tenido a Jesús. ¿Cómo vas a tener a Jesús si no has follado? Para poder tener a un hijo tienes que follar y si no, adoptar. Y si no has adoptado, la tercera opción puede ser por inseminación in vitro. Y como no fue ninguna de esas, todo eso es mentira. Estas personas no han leído los escritos sobre Dios, solamente ven por sus convicciones, pero no ven por los demás, que han habido milagros, que han escuchado a Dios, que todo lo que dice, que eso es mentira, que Dios no existe porque si no lo verías. Ya está. Y lo que están diciendo es verdad. Increíble, ¿eh? Que de este personaje que debería haber pasado por la historia sin pena ni gloria, tengamos crucificado más, ¿no? tengamos más de 11 fuentes que se refieren a él históricamente. Y contemporáneas. Y contemporáneas a la muerte del Nazareno en la cruz. Es que es increíble. Pero una vez o sea, más, es de nuevo el no poner el hablan. ojo y decir, oye, cuidado Pero con que no venir hablan. aquí ahora a cuestionar la Pero que existencia de no Jesús hablan. o su muerte o los testimonios que apuntan a que la tumba estaba vacía, que de nuevo, no solamente son sus seguidores los que la apuntan, los romanos. dicen- Además, si en algún momento, por algún casual, todo esto es verdad. Si tanto es verdad, ¿por qué a nosotros nos pasa esto? ¿Por qué nosotros no hemos resucitado? Ah, ¿por qué no es verdad? Porque para que él resucite tenemos que tener derecho nosotros a resucitar. Si no, mi abuelo estaría vivo. Eso es mentira. En el primer tiempo del siglo, los cristianos han robado el cuerpo. Eso es muy interesante, porque diciendo eso están afirmando que la tumba está vacía. Por lo cual, el testimonio no es únicamente de los cristianos. Cristianos y romanos afirman que la tumba se encontró vacía después de la muerte de Jesús. Pero también puede implicar que lo robaron el cadáver. Y esa podría ser una hipótesis que no se sostiene. Que si queréis podemos ver las hipótesis. Lo interesante con todo ¿Cuáles son esto las hipótesis? es que o sea, Es muy, las- o sea, la figura de Jesucristo A ver, es súper interesante. súper interesante. O sea, dentro de esto lo interesante es La que figura clave de lo la interesante de historia. esto es que los historiadores, de nuevo, hoy en día hay bastante consenso muy grande alrededor de qué cosas ocurrieron alrededor del personaje histórico de Jesús de Nazaret. Están de acuerdo con que existió, en la zona en la que se movió, que murió en una cruz romana, están de acuerdo con que la tumba se encontró vacía, están de acuerdo con que... A ver, eh, primero. Tú no estás tan claro, la ¿no, tumba. Crespo? A ver, para empezar, la tumba. O sea, esto que estoy diciendo no es una opinión, tío. Estos son hechos constatados de historiadores. ¿Cómo que no es una opinión? Está diciendo, esto no es una opinión, esto es la realidad. ¿Pero por qué? Y si, que no es real, o sea, que Dios no se puede, o sea, que Jesús no se puede estar en una tumba y desaparecer así porque sí. Si no, nosotros ya estuviéramos, o sea, la gente que ha muerto ya hubiese resucitado. Eso es ilógico. Que lo apuntan. De hecho, hay gente que ha hecho una Eso no me cuadra. Bueno, pues hasta que no entienden verdaderamente a Dios, esas personas no lo van a creer. recopilación enorme de todos estos historiadores que son expertos en antigüedad, en judaísmo, en el Imperio Romano, Sí, en sí. cristianismo. Y mira, te O concedo. sea, y lo dicen ateos, cristianos y agnósticos. O sea, estas pruebas. Oye, que esto te voy a decir una cosa. No los dos son ateos, ojo al dato. Liliana, no todos los dos son ateos. Hay uno que es ateo y otro que es creyente. Creo que este es el creyente y este es el ateo, ¿eh? que yo digo que son hechos históricos, no las creen los cristianos. De hecho, por eso hay hipótesis para negar que estas pruebas deriven en la resurrección. O sea, estas pruebas son históricas. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacemos con estas pruebas? ¿Cómo explicamos estas pruebas sin... El oírse escritos judíos romanos es muy extenso y no todos me entienden. Y cada quien a veces me entiende a su manera y muchos de manera errónea. ¿Qué dices, Liliana? No se entiende lo que has dicho. sin afirmar que Jesús resucitó entre los muertos? Claro. Yo creo que es la solución más sencilla y más lógica dado los hechos. Evidentemente, si no crees que Dios existe, no crees que puede existir una resurrección. Lo entiendo, tiene sentido. ¿Cuál fue la La resurrección no puede existir porque si no nosotros ya tendríamos resurrección. Y entonces algún familiar mío, aunque sea de hace 10, 20 años, hace un antepasado, a lo mejor mi tatarabuela, estaría viva. Pues yo qué sé, pero eso es mentira. Todo eso es mentira. tumba de Cristo? ¿Qué Es decir, la tumba que se encontró luego vacía, ¿qué tumba era? estás pidiendo una location o qué? Sí, es decir, ¿Unas coordenadas? No, no, me refiero. ¿Qué Oye, en el tipo? Google Maps, ¿dónde lo puedo encontrar esto? Yo quiero ir. ¿Ves? O sea, la tumba esa vacía están todavía preguntando es si era de Jesús o era de otro. Porque a lo mejor era una tumba vacía que la han cambiado. A lo mejor cogieron esa, la quitaron a adrede y lo cambiaron a adrede, ¿sabes? Me refiero A la ¿qué tumba ti- de Jesús. Eso, me El creer en Jesús es un dogma. ¿Qué? ¿Un dogma? ¿Como una droga o qué? refiero Hola, a qué Jesús. tipo era. ¿Qué tipo era? Él estaba solo. Conocemos por hechos históricos que era la tumba de José de Arimatea, que era un miembro, si no me equivoco, del Sanedrín judío. Es decir, era un religioso judío muy importante. Que Ahora están descuadrándolo, ¿eh? Ahí dice José o Matea, este raro. Y antes decían que era de Jesús. Venga, hombre. de la muerte de Jesús, que tenían que haberlo apilado como un cualquiera, Se dio, ¿no? ese religioso judío pide que se entierre a Jesús en su tumba personal. Hasta donde tengo entendido yo, y aquí yo ya me desligo, Y hasta donde yo tengo y entendido, esto- eso podría no ser.
Vale. En Hechos, al parecer, el análisis de Hechos que hace este hombre es que otra posibilidad, y que es más plausible, y que es incluso más plausible, es que lo echaran a una fosa común con otros 2 altos miembros, ¿no?, de su círculo, que también fueron crucificados. Altos miembros del círculo de Jesús. O sea, 2 miembros, sí. O sea, que No me acuerdo muy bien. O sea, que la crucifixión de Jesús Estuvo acompañada. de discípulos Sí. suyos. Sí, no, a ver, no discípulos, evidentemente, porque los discípulos... a ver, no lo sé exactamente, la verdad. Pero sí que estuvo Si está diciendo no sabes exactamente porque te inventas cosas. crucificado con otros 2 miembros. Al menos eso es lo que Antonio Piñero es lo que defiende. Y que fue lanzado a una fosa común. Y que fue a la zona de una fosa común. Y él Porque dice, no hay una tumba que pueda estar vacía. eso. Y dice que eso también añade a la posibilidad de que luego no pudieran encontrar el cadáver. No hay prácticamente evidencia histórica, creo, para sostener semejante cosa. Yo no he leído eso en mi vida y he leído a los historiadores más importantes en el primer siglo alrededor de la figura de Jesús. Tú mismo lo has dicho, Antonio Piñero es un lingüista, un historiador imparcial que tiene una metodología como muy seria para encontrar en los textos bíblicos Capaz. relevancia. Es un capo, Antonio Piñero. Aún así, con todo eso, aunque la Ah, hipótesis... eso cambia absolutamente No, todo. no, en absoluto. No, en absoluto. Si está en una fosa común, no hay Sí, posibilidad, un ¿no?, de segundo. ver. Aunque eso fuera cierto, que no lo es. Aunque eso fuera cierto. Un segundo. Dice, aunque eso fuera cierto, que no lo es. O sea, el creyente dice que eso no es verdad, lo de Jesús. Pero el otro dice que sí es verdad. Ah, están ahí. Que sí, que si no. Venga, enseña pruebas. Porque sabemos que Dios no existe, pero enseña pruebas de que existe. Porque la verdad es que no existió. ¿Sabes? La Biblia es un libro donde se recopilan todos los momentos del Antiguo y Nuevo Testamento. Antiguo Testamento antes de la venida de Cristo. Nuevo Testamento, o sea, y Nuevo Testamento después de la venida de Cristo. Vamos a ver. Si Jesús existió, y en realidad es Dios, si Dios existe, ¿por qué cojones antes de nacer Jesucristo ya había Dios? O sea, el Antiguo Testamento sería Dios también. En teoría, el Antiguo Testamento sigue siendo Dios. Y vamos a ver, un momento. Si el Antiguo Testamento sigue siendo Dios, o sea, si Dios sigue existiendo, ¿por qué antes de existir Dios está el Antiguo Testamento? ¿Por qué? Si Dios existió en ese momento, tendría que haber solo un Nuevo Testamento. O sea, todo esto es mentira, ¿sabes? También hay que irse al momento en la época de Jesús, lo que sí estoy en la época centera. Vano en tierra, como lo hacemos ahora. Si tiene muchas cuevas y el cuerpo era como embalsamado. Jesús además dijo que Dios era un profeta. Jesús sí asistió del siglo 2000 a.C. A ver, Jesús en teoría nació en el año 0. Antes del año 0 no existía Jesús, ¿vale? No existía Jesús. Entonces Dios no existía, pues la teoría. Entonces todo lo que están diciendo es mentira, ¿sabes? Así que el Antiguo Testamento se está destrozando él solo. Al igual que se enteró de los profetas antes de la llegada de Cristo, que es el mismo. Vamos a ver. Si Dios existió en el año 0, antes del año 0, no podía haber existido ningún Dios. O sea, nadie podía ser creyente. Entonces no me cuadra. Si antes no puedo ser creyente y desde el año 0 todo el mundo es creyente, ¿por qué? Esto no me cuadra. Si antes eras creyente, tienes que seguir siendo creyente. No puede ser que ahora seas creyente y antes no, ¿sabes? No lo es. O sea, que antes no seas creyente por culpa de que digan de que existe Dios tal y antes de que naciera Jesús no existía Dios. Si antes de que naciera Jesús existía Dios, enseñan las pruebas. Ah, no, porque nació en el año 0. Ah, pues pumba, eso es mentira. Dios es un dogma, como te digo, busca la palabra lo que significa. No, porque Nací en el Qué asco. 2020, el año en que una pandemia devastó el mundo. hecho, o sea, si tengo que hacer un ejercicio científico, de verdad, me tendré que fiar del consenso mayoritario de la historia. Si la mayoría de historiadores me dicen una cosa y un historiador me dice la contraria, creo que debería de fiarme de lo que dicen la mayoría de expertos mundiales. Yo te digo... Un segundo, pero y continúo. Pero te voy a decir una cosa, los expertos mundiales pueden decir misa, pero no saben porque tienen que haberlo vivido en el momento. Los únicos que le pueden decir las cosas de verdad son los que estuvieron en esa época. Pero como los de esa época están todos muertos, pues entonces no se puede saber nada. Entonces todos son mentiras, ¿sabes? Al igual que se esteró los profetas antes de la llegada de Cristo, que es el mismo Jesús. Venga, hombre, no. Dentro de esto, la tumba vacía es únicamente una de las evidencias. Hay muchas evidencias más. De hecho, hay más de 500 personas que afirmaron haberse encontrado con Jesús vivo de nuevo. Me da igual si fosas, si piedras, si tumba. Si es cierto que se encontró con gente, estaba vivo de nuevo. ¿Cómo se va a poder encontrar con gente si había muerto? Si yo muero, yo ya no puedo volver a nacer, tío. Y si vuelvo a nacer, yo lo que creo es en la resurrección en el sentido de que, por ejemplo, yo he muerto hoy, ¿vale?
pues yo muerto y a lo mejor me reencarno en un animal. Pues bueno, sigo siendo yo, pero ya soy un animal. Ahora mismo estoy reencarnado en un animal, pero sigo siendo yo, ¿sabes? Pues en eso sí creo. A lo mejor se reencarnó en algo, en eso sí. Pero en esto que están diciendo de que volvió a la vida a Jesús, eso es mentira. En religión y política nunca se pondrán de acuerdo, porque hay personas que creen y otras que no. Yo no creo, oye, en política no tiene nada que ver porque política es de una ideología de un lado o del otro. Y está de acuerdo depende de lo que digan, en eso sí. Así que no digas eso. Las evidencias es que esa gente estuvo dispuesta a morir de manera súper salvaje. O sea, todos los discípulos de Jesús, menos uno, menos Juan, que muere en un exilio, todos mueren crucificados, decapitados o ardiendo. Todos. ¿Por defender el qué? Por defender que Jesús estuvo vivo después de la muerte. Y hay mucha gente que muere por mentiras, pero que piensan que son verdades. Aquí tenemos una vaina diferente. Porque si Jesús no estuvo vivo de nuevo, esta peña está muriendo por mentiras que saben que son mentiras. Y eso es chungo, porque eso no ocurre en la historia. Y aquí no tenemos a uno, a dos, ¿no? Tú te podrías imaginar a Pedro muriendo diciendo, oye, Santiago, la próxima vía, cambia el iPhone, que mira dónde hemos llegado, hermano. ¿Cómo que Santiago? No, aquí tienes a todos, y no solamente a los discípulos, sino a muchísimo más. Hasta que no vean, no creen como Santo Tomás. Vamos a ver, no creen porque no existe. Yo sí, para que exista tengo que ver a Jesús, o tengo que ver la tumba donde ponga Jesús de Nazaret, a día de hoy. Y si, como no lo ha visto, pues eso es mentira. Más de 500 personas estaban dispuestas a llegar hasta el último punto, hasta la muerte, por defender que Jesús estaba vivo de nuevo. Pero bueno, aunque fuera una fosa común, eso no elimina toda la evidencia que hay de que muchas personas después de la muerte afirmaron que se habían encontrado con Jesús. Eso es una cosa seria. Y cambiando un fundamento de creencia muy fuerte en ese momento. Eso a mí me parece un argumento muy fuerte. Ni helénicos, ni romanos, ni judíos, ni paganos creían que fuera posible la resurrección de los muertos. Los judíos creían en una resurrección después del tiempo final en el que Dios venía a hacer el Contradice juicio. la norma de ese momento histórico. Nadie cree eso y se levanta gente dispuesta a morir afirmando eso. Es una vaina loca, ¿eh? O sea, básicamente, que afirman de que Jesús existió y le dicen, te vamos a matar si crees que Dios existe. Y afirman de que Dios existe y mueren creyendo que Dios existe, cuando no existe. Y aquí te están contradiciendo todo. Vemos que el fanatismo no tiene barreras. Y también tenemos que entender un poco al Jesús histórico. Ese argumento es ad hoc que flipas. Evangélicamente, uno entiende que Jesús fueron los judíos los que le entregaron a los romanos y los romanos se lavaron las manos y sucedieron cosas. Pero el Jesús histórico, el por qué acaba en una cruz, es otro diferente. El reino de Dios va a llegar. Realmente, lo que se piensa, ¿no? O al menos Antonio Piñero, ¿cuál es su...? O sea, lo que están diciendo sinceramente, por esta opinión que estoy entendiendo yo, lo que están diciendo es que de que el que estuvo crucificado no era Jesucristo, Jesús de Nazaret, era otro. Y el que estuvo en la tumba era otro. Y entonces Jesús de Nazaret estaba vivo. Bueno, si es así, a lo mejor me cuadra, ¿eh? Yo me escudo bajo Antonio Piñero, así que puedes atacar eso sin problemas. No. Es que realmente fueron los romanos 100%. Porque Jesús... No está la historia de Ponce Pilatos que dice, apañaos vosotros, ¿no? No es así. Es muy probable que fuera esta cosa mixta, ¿no? De que realmente el templo sucedió, él dijo la imprudencia, le condenaran, pero realmente los romanos tenían un interés político de cargárselo. De hecho, si no me equivoco... real. No, pero de hecho, para apoyar esto, creo que únicamente los romanos podían poner a alguien en el madero. O sea, que solamente los romanos eran los únicos que tenían la autoridad de poder crucificar. Creo que los judíos religiosos no podían crucificarle en la cruz. O sea, de hecho, sí. Me extraña porque los romanos, ten en cuenta que los romanos eran bastante abiertos con las cosas que podían hacer la gente, la religión que podían procesar. Ellos solo querían mantener el control y que les pagaran impuestos. Sí, pero el diezmo y no me cuentes más. O sea, a ellos les da igual si existía Dios o no existía, lo que querían era que los impuestos y todo eso estuvieran pagados. Les da igual si Dios existía, si era verdad, si era mentira. Y a alguien le preguntabas eso y decía, ¿qué Dios? Me da igual si existe o no Dios. Lo que me importa es que mis impuestos estén pagados, porque eso Dios no me lo va a pagar, ¿sabes? Sobre todo, muchos lo niegan, en este caso, dicen que Dios no existe. Yo digo que Dios no existe, ya está. Hay dos cosas que chirrían en ese momento a romanos y a judíos, que son los que llevan a elaborar el complot para asesinar a Jesús en última instancia. Pero claro, son los dos, no únicamente los judíos los que matan a Jesús. Son judíos y romanos los que... Y si tanto Dios existe, ¿por qué cojones lo mataron? O sea, sí, sí existió el personaje de Jesús, sí. Pero estoy hablando de que si Dios existe, no. O sea, de que después de la resurrección y todo eso, no. Y la gran pregunta es, ¿por qué lo mataron a él y no mataron a otra persona en una cruz? ¿Por qué? ¿Ah?
Si lo matan ahí es porque algo malo hizo. Tanto que dicen que es Dios y que Dios lo sabe todo, ¿por qué le mataron ahí? Trabajando conjuntamente, matan a una persona inocente sabiendo que es inocente porque es bastante incómoda para ellos. Antonio da mayor presencia a los romanos Sí. porque había generado un movimiento que el reino de Dios va a llegar. Claro. Lo que dice Antonio Piñero, al menos, es que él se refería a que iba a liberar a Israel de los romanos. Era una Él va más por ese tema, era ¿no? una cuestión territorial. Era una cuestión política. Eso es importante tenerlo en cuenta porque es una cuestión de poder político. Ahora pensamos en el poder político de que va a venir Israel. Cuando él entra ese domingo de Ramos, posiblemente él sabía que los romanos lo iban a aprisionar y que se acabó. Entonces, también hay que pensar en el poder político que heredan los sucesores de Jesús. Y hasta qué punto están capaces de defender eso. Porque han encontrado una forma de religión que es muy poderosa y que es capaz de concentrar mucha gente. Claro, para ti, entonces, la crucifixión de Jesucristo Crucificación, no crucifixión. o de Jesús es mucho más política, territorial, que no religiosa. Claro, pero es muy problemática esa afirmación. Cuéntame. Y déjame explicar un poquito por qué. Si fuera cierto que lo que Jesús buscaba en su tiempo en la tierra era un segundito. No era una cuestión de que él lo quisiera, sino que Era es lo que tuvo. Lo es que provocó. Es lo que ¿no? provocó. Si hubiera sido eso, o sea, se relatan en muchos de Me la estoy dando cuenta que esto es un debate, pero tú tienes que dejar hablar al otro. fe de Jesús que los seguidores de Jesús Y al otro. en muchos momentos que hablar todo el mundo. confunden y creen que cuando Yo creo que Jesús estoy aquí solo hablando entre la cámara, pero vosotros. ¿Pero esto es qué? está hablando, lo que Jesús va a ser, o lo que esperan como el Mesías judío, esperan que venga un libertador, que coja las armas y los libere de los malvados romanos. Ujú. Una vez tras otra, Jesús les repite, de hecho se lo dice en la conversación con Pilatos, le dice, si mi reino fuera de este mundo, mi gente estaría con las espadas. Pero yo he dicho que no cojan las espadas porque no va de esto. Es que vengo a instaurar un reino mucho más grande que esto. Es que vengo a traer a Dios a la tierra, a cohabitar con los seres humanos. Es mucho más que una movida política. He dicho que en el momento incluso en el que a Jesús le dan la moneda del César. Y una pregunta que os quiero hacer. ¿Sabéis dónde se pueden conseguir estas pajitas que las quiero? Jesús se vincula completamente de la idea del Estado. No tiene nada que ver eso que acabo de decir, pero bueno. Separación. Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Yo no vengo aquí a instaurar una movida política. No vengo a eso. Y de hecho, la conversación con el César es muy poderosa porque el César dice, oye, eres tú el rey, ¿no? Y la respuesta de Jesús es, si mi reino fuera este, mi gente estaría peleando. Pero no lo han hecho porque yo he dicho que no lo hagan. Es que no es mi motivo. Si hubiera sido eso de verdad, cuando a Jesús lo están matando, los discípulos, en lugar de estar en su casa encerrados, cagados de miedo, habrían estado peleando. Sigue habiendo Pero no lo en están. todo esto. Pero no lo están. Y es muy interesante, porque asumir que los primeros cristianos sabían del poder que la religión cristiana iba a desembocar. Más bien, los supuestos primeros cristianos, ¿cómo saben que Dios era de la religión cristiana y no era de religión atea? Claro, porque dicen, ¿Dios existe? Pues si tanto Dios existe, entonces ¿por qué existe la religión? O sea, existe el Jehová, existe la religión atea, la evangélica. Tendría que existir una sola religión para todo el mundo. Si tanto Dios existe. ¿Por qué? Porque Dios es una sola persona, no son varias. Desconocer la historia de los primeros siglos. Alá, por ejemplo, ¿qué es? ¿Otro Alá? ¿Y otro es otro qué? Durante los 2 primeros siglos, el cristianismo es perseguido hasta la saciedad. Hay muertes a millares de cristianos que defienden esa fe. A millares. Normalmente eso está en los países árabes, normalmente donde matan a la gente así. No es hasta el siglo IV que llega un señor llamado Constantino que el cristianismo empieza a tomar un poder de preeminencia y de poder. Por lo cual, afirmar que el cristianismo es una religión de poder, de masas, de control, en la que yo quiero formar parte, es desconocer que los cristianos del primer siglo, y de nuevo no hace repito, falta. todos los apóstoles de Jesús son muertos, decapitados, quemados o en una cruz, salvo uno que es Juan. El resto mueren así. Por lo cual, no están abrazando una religión de poder, están abrazando su muerte, Las hermano. religiones minoritarias no son más poderosas porque el ser minoritario no te da más fuerza en tu creencia, en tu fe. Pero eso no Y encima niega. ¿Cómo que los que son creyentes tienen que ser minoritarios? ¿Hay menos gente que es creyente a gente que no es creyente? Esto es contradictorio, ¿no? mete en contra lo que es mayoritario. Pero que eso están no niega equivocados. ninguna veracidad. O sea, quiero decir, si lo que se quiere argumentar es que sabían de que esta religión era ultra poderosa, bla, 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 eso no es cierto. O sea, No es una cuestión de que ellos el sepan. cristianismo, de hecho, no coge ni ese nombre hasta mucho más tarde.
Ellos se denominan seguidores de Jesús de Nazaret, que lo han visto resucitado de nuevo y están dispuestos a predicar el mensaje de Jesús hasta el fin de... O sea, dicen que... O sea, que Jesús existió básicamente... O sea, lo que están diciendo es que antes de llamarse cristianismo solo predicaban las ideas de Jesús. Vale, eso es en la religión cristiana, pero en la religión evangélica o los demás, que hay otro... Alá es otro Dios diferente, otro es otro Dios diferente, hay otra religión en la que hay otro Dios diferente. Cuando en realidad todos los dioses en realidad son uno. Y si todos en realidad son uno y todos acaban en Jesús, entonces tendría que haber solo una religión. Si tanto es así, si tanto existe Dios. Hasta el fin de los tiempos y hasta el fin de los límites geográficos que conocían en ese momento. Pero eso, de nuevo, la predicación de ese mensaje no los lleva a subirse en un trono, los lleva a subirse a una cruz. De todos modos. Y eso es importante. El mensaje de Jesús... Joder, no está dejando hablar a este. Qué pesado. Del cristianismo a los seguidores de Jesús de los primeros siglos no les dio poder, les dio muerte. Y estuvieron dispuestos a tragársela por amor a ese mensaje porque pensaban que era cierto. Y aún así, aunque les dio muerte, siguieron sobreviviendo. Es que esa es la cosa. Cuando tú tienes una idea que es contagiosa, porque es muy poderosa en sí misma, pues simplemente va sobreviviendo. A lo mejor no eclosiona totalmente hasta después. Dios está en nuestros corazones. ¿Cómo va a estar en nuestros corazones Dios si para que Dios exista tiene que alguien haberlo visto? Tiene que haber una foto. O sea, por lo menos algo histórico en la que dice, yo he visto a este por esto. Y él le da la mano o me he hecho una foto o cualquier cosa. Si no, no existe. Después de mucho tiempo que empieza a alcanzar las esferas de poder. ¿Y por qué crees que es una idea muy poderosa? No podría ser porque es verdad. A ver, me pregunto, ¿no tendría sentido que una idea fuera muy poderosa si es cierta? Pero es que hay otras religiones. ¿No sería muy poderoso si realmente Jesús resucitó entre los muertos, que la gente estuviera dispuesta a morir por él? Podrías decir exactamente lo mismo del Islam, por ejemplo. Podrías decir lo mismo del budismo. En el caso del Islam, muy rápido. El Islam no nace en un contexto de opresión, nace en un contexto de poder político y militar. En el caso de los seguidores de Jesús no tienen ni poder ni político, ni militar, ni económico. No tienen ningún poder. Están siendo básicamente que si tú apoyas a Jesús y eres cristiano, lo que no puedes hacer sinceramente es por ejemplo, ni votar, ni en la economía hacer las cosas que hacen muchas cosas de economía y cosas así. ¿Y por qué? Porque, o sea, si tanto Dios existe, tendrías que dejarte votar porque es una persona normal. Entonces yo, si soy cristiano, no puedo votar. En esa época no podría votar. Y si no soy cristiano y soy evangelista, tampoco puedo votar. Si no soy religioso, sí puedo votar. Venga, hombre. Y matados por predicar lo que predican. En el caso del budismo, del hinduismo, del islam, nacen en contextos históricos diferentes. El contexto del nacimiento del cristianismo es muy fuerte. Y es una gran alerta de, oye... Aquí... Según dicen, el cristianismo nació por Jesús. Y antes de Jesús también existía Dios. Pero ¿cómo va a existir antes Dios y ahora no va a existir Dios? Si antes Dios, como te digo, si antes Dios no estaba y ahora sí estaba. O sea, es una cosa que yo no sé ni cómo explicarme porque es muy contradictorio. Aquí están ocurriendo, es una bandera roja en la historia de aquí están ocurriendo Santi, no tiene nada que ver la política con lo cristiano, pero si lo acaban de decir, acaban de hablar de política. cosas. ¿Y eso para ti le da veracidad? El hecho de que haya nacido en un contexto difícil, ¿le da veracidad de que puede ser cierta la historia? Precisamente, si analizas... O sea, mucha gente cree que la historia de que Jesús estuvo crucificado, luego estuvo en la tumba, desapareció de la tumba y volvió a nacer, es la realidad. Cuando a lo mejor no es así, a lo mejor lo de que estuvo crucificado es verdad, pero lo de la tumba a lo mejor no es verdad y a lo mejor lo han cambiado para tomarnos el pelo y hacernos creer una cosa, porque a lo mejor, si es mentira, si al final se demuestra que es mentira, ¿qué va a pasar? Toda la gente que estaba apoyando a Dios se jodió. Cristianismo. Se le jodió toda la estafa a todo el mundo. No, y ese contexto de opresión encaja perfectamente. Encaja perfectamente un dios bondadoso. No es como un dios vikingo. Tú tienes que ir a la guerra porque lo que te espera es el Valhalla. Tú mueres en la puta guerra y tendrás una recompensa de puta madre. O sea, es lo que yo creo. Yo creo que sinceramente Dios no existe porque no puede haber desaparecido de una tumba y haber aparecido ahí de repente o ese tipo de cosas. Yo creo que han cambiado la tumba y nos han hecho creer una cosa que no es esa, ¿sabes? Vamos, suscríbete, suscríbete, venga, vamos, suscríbete.